todos, ¿cómo están? Nos pasamos, así están bien los relojes. Estamos en esta sesión de estudio del libro de Romanos. Hemos hablado y hemos visto por qué es tan importante el libro de Romanos. Si yo les preguntara a ustedes y me dijeran cuál es la importancia de Romanos, ustedes creo que ya están en condición de decir por qué es tan importante el libro de Romanos más que cualquier otro libro en la Biblia. No es que sea el mejor ni que sea el único, pero tiene una trascendencia y marca una pauta diferente de la manera de vivir el cristiano. Dios ha explicado que el apóstol Pablo a los demás lugares fue, visitó, implementó, conoció y estableció la iglesia, y luego enviaba cartas diciéndoles cómo deben comportarse, cómo deben mejorar o qué cosas deben hacer. Pero el libro de Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo, que lo podríamos llamar, y se los he dicho, el Evangelio según San Pablo. No sé si esté bien decirlo o no decirlo, mucha gente diría eso es una herejía o eso es no sé, pero si lo vemos desde cierta óptica, el libro de Romanos o la carta a los romanos es un evangelio. La diferencia con los otros 4 evangelios es que los otros 4 evangelios narran el nacimiento, vida, milagros, obra, muerte y resurrección de Cristo. Pero el evangelio, la carta a los romanos narra la nueva vida en Cristo. Hemos visto los 9 primeros capítulos en los cuales se habla mucha doctrina. Los 8 primeros capítulos son totalmente doctrinales. O sea, nos habla la manera de vivir de un cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Ahí lo habla los 8 primeros capítulos. El capítulo número 9, el capítulo número 10 y el capítulo número 11 hacen un paréntesis dentro de estos 15, 16 capítulos que tiene el libro de Romanos y hace una pausa. En el capítulo 9, ya lo vimos, encontramos el pasado del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Qué era lo que tenía tan especial el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que hacía que este pueblo fuera el consentido de Dios? ¿Por qué siempre el Dios de Israel luchó por esta nación? Y vimos 8 características que tenía este pueblo de Israel, ¿cierto? En el capítulo 10 vemos el presente del pueblo de Israel, lo que está viviendo hoy en día el pueblo de Israel, y en el capítulo 11 vamos a ver cuál es el futuro de este pueblo de Israel. Hace 8 días iniciamos este capítulo 10 y vimos los primeros 3 puntos de las condiciones de por qué, digamos, Dios dejó a un lado por un momento al pueblo de Israel. Porque si ustedes leen el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se basó en que Dios estaba cubriendo a su pueblo. Y dice la palabra, y una vez más el pueblo se olvidó, se apartó de Dios. Y una vez más el pueblo de Israel hizo lo que no le agradaba a Dios. Y una vez más el pueblo se separó. Y el Señor siempre volvía como un buen padre a proteger su pueblo. Nunca quitó su favor de su pueblo. Simplemente cuando su pueblo era rebelde, Él se apartaba un momento y lo dejaba allí, que luchara. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que, ¿qué pasó? Y eso lo vimos hace 8 días. Vimos que Dios les entregó a ellos el mensaje, les dijo, ustedes son los portadores del mensaje, de las buenas nuevas. ¿Y qué hicieron ellos? Se volvieron celosos. ¿Se acuerdan que lo vimos en los primeros versículos del capítulo 10? Vimos que se volvieron celosos. Al final del capítulo 9 Pablo dice, si yo pudiera dar mi vida para que los judíos sean salvos, yo lo haría. Y él lo dice con desgarramiento en su corazón. Y en el primer versículo dice, el profundo deseo en mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. O sea, Pablo está preocupado porque esta gente se va a perder, porque esta gente no está conociendo, y está preocupado porque tienen conocimiento de Dios, mas no conocen a Dios. Pablo está preocupado por eso. Y vimos las 3 primeras partes, hace 8 días, de por qué Dios como que dejó a un lado al pueblo de Israel. Hoy vamos a continuar con la parte 4 y vamos a seguir a terminar el capítulo número 10 del libro de Romanos. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pablo dice, hermanos, hemos cerrado el propósito de la ley. Gálatas 3:24 dice, así que la ley ha sido puesta para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. La ley fue puesta para llevarnos a Cristo. Cuando nosotros tenemos una ley, automáticamente por naturaleza queremos quebrantarla, ¿sí o no? Usted ve un letrero que dice no pise el césped o no pise el prado, ¿y qué hace la gente? Ir y pisar. Usted ve un letrero donde dice recoja el popó de sus mascotas y usted va caminando leyendo el letrero y pisa el popó de las mascotas de los demás. Usted ve un letrero que dice máximo 30, aunque es ridículo, pero máximo 30 y uno anda 80. Pero siempre queremos quebrantar la ley. Entonces Cristo, Jesús fue puesto
para llevarnos a fin de que fuésemos justificados. Era la única manera, que Cristo muriera por nosotros. Entonces, Romanos 18 dice, la palabra está cerca de ti, está en tu boca y está en tu corazón. Esa es la palabra de fe que proclamamos. Pablo está diciendo que la salvación está disponible para cualquiera. Antes de esto, la salvación era solamente para el pueblo de Israel, para los que obedecieran la ley. Ya lo vimos que ellos tenían su Torá, los 5 libros, y ellos se basaban en la ley. El que obedeciera la ley era salvo. Pero ahora Pablo dice, la salvación está tan cerca como tu boca y está tan cerca como tu corazón. Y está disponible para todo el mundo, ¿sí? La cuarta razón, y vamos ahí, por la que Dios temporalmente puso a un lado a los judíos, dice que, bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 11. La cuarta razón está en el versículo 16 del capítulo 10. La cuarta razón por la cual Dios hizo un alto en la historia, como que puso una pausa al pueblo de Israel, puso una pausa a los judíos, porque hasta ese momento venía todos los judíos. La cuarta razón por la cual Dios dijo, no, si yo no hago algo, si yo no intervengo, se va a perder el resto de la humanidad, porque solamente podían ser salvos los judíos. Entonces el Señor viene aquí, hace una pausa, y la cuarta razón está en el versículo 16. Dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? La cuarta razón por la cual el Señor hace a un lado un poco, pone en pausa al pueblo de Israel, es porque no creyeron el mensaje de la salvación. Ellos estaban esperando el Mesías. Ellos lo estaban esperando, ellos estaban ansiosos y leían y proclamaban Isaías 53, donde habla de que Jesús iba a venir y que el Mesías iba a libertarlos, pero ellos estaban esperando y pensando que la salvación era, o sea, que lo que Jesús iba a venir a hacer era acabar con todo el mundo, porque eso es lo que ellos piensan, que el Mesías venía y iba a destruir a toda la tierra, menos al pueblo de Israel, iba a crear una nueva nación. Y por eso cuando Jesús vino, no le creyeron. Porque dijeron, pero ahí siguen todos los que no son judíos, siguen caminando, entonces este man no es el Mesías. Él es solamente un profeta que hace milagros. Por eso los judíos negaron a Jesús y por eso los judíos están esperando al Mesías. Porque ellos interpretaron la ley a su manera. Y ellos son egoístas, son celosos, son religiosos y se quedan con la ley. Entonces ellos dijeron, este solamente es un profeta porque él no puso cielo nuevo y tierra nueva. Y se quedaron esperando. Por eso el Señor puso una pausa y por eso el Señor dijo, esperemos un momento. Pablo hace 2 preguntas, versículos 19 y 18 del capítulo 10, estamos en el capítulo 10 de Romanos. Versículos 18 y 19 dice, pero preguntó, ¿acaso no oyeron? ¿Acaso no oyeron? Claro que sí lo oyeron. Ellos oyeron el mensaje de la salvación. ¿Acaso no lo oyeron? Claro que sí lo oyeron. Por toda la tierra se difundió la voz de ellos y sus palabras hasta los confines del mundo. El 19, Dani. Pero insistió, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, a ustedes yo mismo los pondré celosos con una nación que no es nación, los provocaré a enojo con una nación insensata. Hace 2 preguntas. ¿Acaso no oyeron? Sí oyeron. ¿Acaso no entendieron? No entendieron. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. No entendieron, oyeron el mensaje, pero no lo entendieron. Y eso nos pasa a muchas personas en la actualidad. Escuchan el mensaje de la salvación, pero no lo practican. Pablo habla algo aquí muy interesante y dice, versículo 16, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, porque Isaías mismo dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Como resultado, la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje es escuchado por medio de la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, dice en la versión Reina Valera. Entonces, él está hablando de esto. Pablo está escribiendo esto a los judíos. Vino a los suyos, pero no le pararon bolas. Juan 1:6, ¿qué dice? Juan capítulo 1, versículo 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio ¿de qué? De la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.
El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Qué está diciendo acá? Vino Juan el Bautista y muchos creyeron que él era la luz. Él estaba en la luz, pero no era la luz. Él solamente vino a testificar de la luz. Entonces, vinieron a dar el mensaje, escucharon el mensaje, pero no lo reconocieron, no lo entendieron. Y mucha gente hoy está buscando solución a sus problemas, está buscando esperanza, está buscando entender las cosas y no se da cuenta, como lo predicamos el domingo, que Jesús viene hasta mi barca, pero Él no se sube, Él no es atrevido. Si yo no le permito subirse, Él no se sube. Él hace como si fuera a pasar derecho, pero solo para que yo me dé cuenta que que yo necesito que Él entre a mi vida. Romanos 10, Pablo pregunta, ¿no escucharon? Y él dice, sí, por todos lados. Y en el versículo 19 pregunta, ¿no entendieron? Él cita a Moisés y dice, sí, por supuesto que sí entendieron. Ellos inclusive sintieron celos cuando vieron los gentiles venir a Dios, cuando vieron que gente que no era nacida del pueblo de Israel se acercaba a Dios de verdad. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Está Ruth, que era moabita, no era israelita, y ella llegó a Dios. Y mucha gente en el Antiguo Testamento llegaba y conocía. ¿Ellos qué hacían? Sentían era celos. Esas son las 4 razones por las cuales Dios deja como en pausa el pueblo de Israel. Ya se las voy a repetir. No escucharon lo que Dios había dicho, trataron de salvarse a través de las buenas obras, malinterpretaron el propósito de la ley y rechazaron las buenas nuevas de Cristo. Esas son las 4 razones. Ahora, la siguiente pregunta aparece: ¿quién entonces puede ser salvo? Si el propio pueblo de Dios ha rechazado, ¿quién puede ser salvo entonces? Y Pablo responde, versículos 9 al 15 del capítulo 10. Vamos a ver la posibilidad de salvación y luego la disponibilidad de salvación y luego la responsabilidad de la salvación. ¿Sí entendimos? La posibilidad de la salvación, o sea, cómo es posible ser salvo. Luego la disponibilidad de la salvación, para quién está disponible. Y luego la responsabilidad que viene con la salvación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, versículos 9 en adelante. Versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Vamos a parar aquí. Que si confiesas, ¿qué? Con tu boca. Pero ¿cuál es la condición? Que lo creamos en nuestro corazón. Mire, mucha gente confiesa con su boca pero no cree en su corazón. Mucha gente confiesa con su boca pero no cree en su corazón. Quiero explicar esto. ¿Ustedes creen que Hitler existió? Claro, y lo confesamos con nuestra boca, pero eso no nos hace ser nazis, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros confesamos con nuestra boca, pero debemos creerlo en nuestro corazón. Y mucha gente confiesa con su boca y dice soy cristiano, y dice amar a Dios, y dice seguir a Dios, pero lo que hace con su corazón es totalmente opuesto. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, ¿cuál es la condición? Si confiesas, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Él dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es uno de los pasajes más claros de toda la escritura de cómo ser cristiano. ¿Cómo logro yo ser cristiano? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Diezmando? ¿Orando? ¿Postrándome de rodillas? Porque muchos pastores están predicando eso. Vengan a la iglesia, apoyen financieramente y oren y van a ser salvos. No. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Confesar con mi boca y creer en mi corazón. Y es difícil. Confesar es fácil. Aparentar a través de mi boca es fácil. Pero de verdad demostrar la confianza en Dios es difícil. Yo les puedo hablar a ustedes muchas cosas con mi boca, pero si mi testimonio no habla de lo que yo estoy diciendo, ustedes no lo van a creer. Yo puedo decir con mi boca, yo sé que Dios proveerá, pero si mi corazón está dudando, Dios no va a proveer. ¿Me hago entender? Nosotros debemos confesar, pero antes o más que confesar es creerlo. Y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos,
y lo creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Es importante las dos cosas. Confesar sin creer no es suficiente. Debemos confesar y debemos creer. La palabra creer en el griego original significa confiar en, aferrarse a, contar con o comprometerse a. Eso es lo que significa el griego original de la palabra creer. No es solo, listo hermano, yo le creo, porque muchos decimos eso. ¿Me cree? Sí, listo, yo le creo. Y una vaca le dijo a la otra, ¿me cree? Bueno, esta no me crea. Creer significa confiar, significa aferrarse, significa comprometerse. Y la diferencia entre un cristiano que cree y un cristiano que no cree se llama compromiso. Esa es la diferencia. La marca del discípulo se llama compromiso. Jesús le dijo a sus discípulos, las primeras palabras de Jesús hacia sus discípulos fueron: vengan y les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y ellos qué hicieron? Creyeron y se comprometieron con él. Fueron las primeras palabras de Jesús. Y las últimas palabras de Jesús fue: vayan y hagan discípulos a las naciones. Fueron las últimas y fueron las primeras. La diferencia está en el compromiso. ¿Qué tan comprometidos están ustedes con la causa de la paz? ¿Qué tan comprometidos están ustedes con la Selección Colombia? ¿Qué tan comprometidos están ustedes con la empresa con la que trabajan? ¿Qué tan comprometidos están con la iglesia? ¿Qué tan comprometidos están con Dios? Porque una cosa es estar comprometido con la iglesia y otra cosa es estar comprometido con Dios. Entonces, lo que diferencia a un cristiano verdadero no es creer, yo creo que con Cristo todo lo puedo, yo creo, es confesarlo, pero es de verdad aferrarme y confiar en que eso es verdad, que si Dios lo dijo, Dios no miente y Dios lo cumple. De eso se trata el creer. No es solamente repetir palabras, sino es de verdad de corazón, tener la absoluta seguridad. Yo les comenté alguna vez que un señor iba a pasar las cataratas del Niágara. ¿Sí? Es un hueco grande, un cañón donde hay una caída de agua grandísima, y pusieron una cuerda de lado a lado y el señor iba a pasar y pasó en la bicicleta. Y fue en su bicicleta hasta el otro lado y todo el mundo bravo, pero pues no tiene, ya lo han hecho, haga algo más sorprendente. Y el hombre dijo: ¿quién quiere subirse conmigo a la bicicleta y yo lo paso hasta el otro lado? Y pues nadie. Y un niño levantó la mano y dijo: yo. Y la gente quedó sorprendida, subió el niño y lo llevó hasta el otro lado. Y llegó al otro lado. Cuando se bajaron le preguntaron al niño: ¿y usted por qué se le subió a ese tipo a la bicicleta? Dijo: porque yo confío en él. ¿Y por qué confía en él? Porque él es mi papá. De eso se trata, el confiar. O sea, no es de dientes para afuera, porque muchas veces nos volvemos cristianos repetitivos, que nos aprendemos frases de memoria, porque en la iglesia tradicional, en la iglesia cristiana normal nos enseñan frases de memoria. Bendecido y en victoria, varón. ¿Cómo se encuentra? Bendecido, varón. Hasta las medias, varón. Sierva, varona, ¿cómo está? Y por dentro su vida hecho un caos. La idea es de verdad creer en el Señor, y el Señor no permitirá que caigamos en vergüenza, ¿sí? No lo busquemos. Tito 1:16 dice: claman conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Claman conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Ok, ya les dije qué significaba la palabra creer. Tito 1:16. El compromiso es la diferencia en todo esto. Ahora, ¿qué debemos creer? ¿Que murió en la cruz? No. ¿Saben cuál es la diferencia de la obra redentora de la cruz? Porque muchas veces hablamos de la cruz, pero la cruz no fue lo grande. ¿Por qué? Porque la cruz era un castigo para los peores delincuentes. A la peor escoria de la sociedad la llevaban a la cruz, a los peores. Entonces, ¿qué de grande y qué de obra y qué de gracia tiene la cruz? Absolutamente nada. ¿Saben dónde está la diferencia y qué es lo que nos hace a nosotros de verdad tener fe, y lo que marca la diferencia entre la religión cristiana y todas las demás religiones? Que Jesús no se quedó colgado en la cruz y que Jesús resucitó. Eso es lo que a nosotros nos debe motivar, no la cruz. Por esta cruz bendita le digo que es la cruz. No, es que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es lo que hace la diferencia. Nosotros debemos creer en la resurrección. Por eso dice: si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿sí ven la diferencia? No es tanto la cruz lo que hace la cruz o no la cruz fue el medio por el cual Jesús llegó y cargó, y bueno, eso tiene otra connotación, pero lo importante es creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que nosotros debemos creer. ¿Cómo sabemos si una religión es verdadera o falsa? Siempre va a haber un punto de prueba donde debe ser evaluada. El cristianismo pasó a la prueba y es la resurrección, porque Jesús lo dijo y lo cumplió. Muchos profetas, muchos líderes espirituales han hablado, han dicho que así se hace, que por acá se hace, pero están en una tumba. Y la gente sigue adorando un muñequito y le rascan la barriga a ver si les da buena suerte. Pero Jesús fue el único que resucitó y toda la humanidad lo reconoce. Ahora, es importante que no solamente confesemos, sino que lo creamos en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que confesar con nuestras bocas que Jesús es el Señor. Mucha gente habla de que Jesús es mi Salvador. Perdón un segundo. ¿Sí se han dado cuenta? Mucha gente habla, Jesús es el Salvador, ¿sí? La palabra Salvador solamente es usada 6 u 8 veces en el Nuevo Testamento. Fíjese esto, la palabra Salvador es usada solamente 6 u 8 veces en el Nuevo Testamento. La palabra Señor es usada 640 veces. La palabra Señor. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra Señor es usada más de 6.000 veces. Es la palabra más usada para referirse al Señor, perdón, para referirse a Dios. Entonces mucha gente habla de que Jesús es mi Salvador y lo tienen como el amuleto. Jesús es mi Salvador. Cuando estamos hablando de que Jesús es mi Señor, yo les he explicado esto. En el Antiguo Testamento los esclavos se compraban. Entonces la persona era esclava y el esclavo le abrían unos huecos y les clavaban como unos huesos, les ponían los huesos para marcarlos y los tatuaban como que eran esclavos de su amo, de su señor. Y cuando ellos cumplían el tiempo, cuando ya habían pagado su deuda o como fuera, el señor decía, yo quiero liberar a este esclavo. Yo lo quiero liberar, entonces le quitaba y le daba carta de libertad. Entonces ponía un sello donde decía, esta es la carta de libertad de este hombre. Pero había esclavos que decían, yo quiero, él sigue siendo mi señor y yo ahora quiero vivir para mi señor, ya no soy esclavo, ya ahora lo hago por convicción. Eso es lo que Pablo habla cuando él dice, yo siervo de Jesús, yo soy esclavo de mi Señor y el Señor es mi amo. De eso se refiere Pablo. No es una condición de esclavitud, sino es una condición de gratitud y de dependencia de que yo quiero tener el favor de mi Señor. Entonces la palabra Salvador se usa de 6 u 8 veces nada más en el Nuevo Testamento, pero la palabra Señor se usa más de 640 y a lo largo de toda la Biblia del original se usa más de 6.000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el Señor de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y cuando nosotros decidimos ser seguidores de Jesús, nos convertimos en sus discípulos y nos convertimos en su testimonio. Por eso dice, Juan fue testimonio de la luz. Creían que era la luz, pero él no era la luz. Él venía y seguía la luz. Pero cuando la luz llegó, no lo reconocieron. Entonces, aquí vemos la posibilidad de salvación. ¿Cuál es la posibilidad de salvación? Dice, si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea que ¿quién puede ser salvo? Todo aquel que cree. Y dice el versículo 11, todo el que en él cree nunca será avergonzado. Este versículo es muy interesante y muy afianzante y muy retador para nosotros. Si ustedes creen en Jesús, nunca serán avergonzados. Nunca, nunca su fe será avergonzada. La gente puede levantarse, la gente puede hablar de nosotros, la gente puede murmurar, la gente puede señalar y decir cosas, pero nunca Dios va a permitir que caigamos en vergüenza. Probablemente pasemos momentos rojos o momentos pálidos o momentos de ira y quisiéramos cogerlos y en el nombre del Señor acabarlos, pero nunca Dios permitirá que nosotros caigamos en vergüenza. Versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el gentil,
¿Un gentil quién es? Todo aquel que no es judío. Sencillo. O es judío o es gentil, punto. Entonces dice, no hay diferencia, el versículo 11, entre el judío y el gentil, ¿sí? El mismo Señor es Señor de todos y bendice ricamente a todo el que le invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la disponibilidad de salvación. ¿Para quién está? Para todo el que invoque el nombre del Señor. Sea alto, pequeño, negro, rojo, amarillo, blanco, viejo, niño, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Todos, ¿sí? Es una oferta universal. Juan 3:16, ustedes ya lo saben, dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¿Sí? Entonces, Pablo habla primero del por qué los judíos han sido temporalmente apartados y luego dice que todos pueden ser salvos. ¿Sí? Está explicando primero que al pueblo se le entregó, se les dio el mensaje, ellos pensaron que por su linaje eran únicos, ellos pensaron que bajo la ley haciendo obras iban a ser salvos, ellos escucharon el mensaje y se hicieron los locos. Entonces, Pablo explica esto y luego está diciendo, bueno, pero todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora, ¿hay alguna responsabilidad una vez que somos cristianos? ¿Hay alguna responsabilidad una vez que somos cristianos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Acá hay un punto especial y hay mucha gente doctrinalmente que toma un versículo que dice en la palabra que Dios conoce a los que han de ser salvos y los ha conocido y los ha escogido de antemano. Entonces, si Dios ya escogió y Dios ya predestinó, dice la Biblia, a los que han de ser salvos, entonces yo para qué los voy a buscar si Dios ya los escogió. La responsabilidad de nosotros como cristianos es compartir las buenas nuevas con otra persona. Nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación con la demás gente. Dios escogió a todos, Dios nos dio la oportunidad a todos, pero nosotros tenemos que reconocerlo. Y la responsabilidad de nosotros, es que ser cristiano no solamente esperar bendición para mi vida, porque nos han vendido ese evangelio, que ser cristiano es que usted estaba mal, ahora va a ser bien, y Dios lo va a bendecir, y no hay cristianos pobres. Yo peleo con un muchacho hace muchos años, cuando yo tenía un local en San Andresito, porque llegaba, él vendía radios, me distribuía radios, y él era cristiano. Yo ni era católico, yo nunca fui a la iglesia católica, entonces yo no me consideraba ninguna religión. Y él llegó un día allá y empezamos a hablar, y los de San Andresito teníamos dinero, los dueños del local teníamos dinero, era lógico. Y este hombre llegó allá a hablar del cristianismo y dice, es que los católicos son una religión para pobres, puros pobres los que están allá. En cambio los cristianos somos ricos y bendecidos. Yo empecé a pelear, le dije, pero si es ser cristiano ser así, pues qué pereza ser así. Porque yo creo que uno ser cristiano debe ser humilde, le peleaba yo a él. Y es verdad. Mucha gente cree que ser cristiano es la solución a mis problemas, esa está en la iglesia y ya, recibí la solución a mis problemas, soy bendecido y aleluya, gloria a Dios, hermano, aleluya, amén, aleluya, ¿sí o no? Aleluya, amén. Y ya. La responsabilidad número uno de nosotros es compartir las buenas nuevas de salvación con la demás gente. Y una de las cosas, de las falencias que tiene la iglesia actual es que la gente empieza a llegar y empieza a acercarse hacia adentro de la iglesia y cuando se da cuenta ya no tiene amigos sino cristianos. Entonces, ¿con quién va a compartir? Los mejores evangelistas, los que más comparten las buenas nuevas de salvación son la gente que apenas acaba de llegar a la iglesia y tiene muchos amigos afuera. Porque quieren saberlo. Si ustedes tuvieran la cura para el cáncer o para el SIDA, ¿usted qué haría con esa cura? Yo iría como loco a dársela a todo el mundo. ¿Sí o no? Yo sé cuál es la solución para salir de los problemas. Mire, tómesela, comparto con usted, yo no me voy a quedar con eso. Yo sé cuál es la solución para las enfermedades, compartirla con usted, yo no me quiero quedar con eso solamente para mí. Los problemas de pareja, tengo la solución, quiero compartirla con usted. La solución a la enfermedad, a la desesperanza, a la desilusión, a la angustia, la tengo,
quiero compartirla con usted. Y dice el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? El 15, Dani. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Pablo hace un eslabón aquí de 5 cosas. ¿Sí? Pablo dice, ¿cómo pues van a clamar e invocar el nombre del Señor? ¿Cómo van a ser salvos si no saben que existe la salvación? O sea, la palabra es clara. Si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo fue levantado del poder de Dios de los muertos, usted va a ser salvo. Y Dios no permitirá que usted caiga en vergüenza. Pero la gente, ¿cómo lo va a invocar si nosotros no compartimos con la gente? ¿Cómo pues lo van a invocar si no lo conocen, no lo han escuchado? ¿Y cómo lo escucharán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cómo pueden clamar a menos que crean? ¿Cómo creerán si no escuchan? ¿Cómo escucharán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán al menos que alguien les envíe a predicar? La palabra predicar no es la palabra que se usa en otros pasajes. Quiero aclarar esto y quiero que ustedes lo entiendan. No está hablando de un predicador, un pastor, un clérigo o un orador. Cuando se está hablando aquí en este griego, en este pasaje, de predicar, está hablando de testificar. Y hay una diferencia entre una persona que testifica y una persona que defiende. Imaginemos un estrado de película que están acusando a alguien, ¿cierto? Está el fiscal, que es el que acusa, y está el abogado defensor, que está cuidando al que están acusando. Entonces, está el jurado, bueno, el juez está aquí, el jurado está a este lado, el fiscal está aquí al lado del jurado y el abogado defensor está ahí con el que está siendo culpado, ¿sí o no? Y dicen, queremos llamar al estrado a Pepito Pérez a que testifique. Viene la persona y le dice, ¿usted jura decir la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad, bla, bla, bla? Y dice, sí, juro. ¿Qué dice esta persona? Yo iba caminando, yo me di cuenta y yo lo vi y eso es lo que tengo que decir. Esta persona no tiene que hablar con una técnica especial, no tiene que defender, no tiene que sacar argumentos científicos, simplemente dice que lo que conoce. Yo soy testigo de lo que vi y yo testifico. Cuando Pablo está diciendo cómo irán a predicar, es simplemente testificar de lo que usted y yo sabemos. No es predicar, no es sacar los libros de la Biblia y decir es que este libro es así y estos libros son así y el Antiguo Testamento era así y el griego original dice esto y el hebreo original dice esto y esta palabra significa esto. No, cuando está hablando de predicar, está hablando de testificar de lo que ustedes saben. Y yo se los he enseñado y se los he dicho. Usted no se ponga a inventar. Usted no hable de la experiencia de los demás, usted hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Un día yo tuve esta necesidad y Dios me respondió. Un día estaba con este problema y Dios me respondió. Yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo puedo testificar que el Señor sanó a esta persona, estaba paralítica y la levantó de la silla. Yo lo vi. Pero yo no puedo ponerme a inventar lo que no es. Entonces, Pablo está diciendo que la responsabilidad del cristiano cuando recibe a Cristo en su corazón es ser testigo y no quedarse callado. Porque si usted se dio cuenta y usted vio, su responsabilidad ¿cuál es? Testificar. Por eso le digo, sus vecinos son conflictivos y problemáticos. Sus familiares son más conflictivos y más problemáticos. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros con ellos? A veces quisiera pero tenemos que testificar. A mi esposa le digo, nosotros tenemos que ser testimonio y a veces nos toca guardar silencio, tener narices largas como hace el Señor, respirar profundo y calmarnos. Tenemos que testificar, ¿sí? El punto está enfatizado en que Dios usa gente para alcanzar gente. ¿Cómo conoció usted de Cristo? Cada uno de nosotros. Usted iba caminando un día por la calle desesperado con tantos problemas y de pronto pasó un relámpago ¡buf! Y le dijo, vuélvete a mí y yo te haré. Y ustedes dijeron, sí, amén, te sigo, Señor. ¿No? ¿Cómo conocieron ustedes de Cristo? Porque alguien les habló. ¿Cómo van a conocer las personas que estamos esperando que vengan a la iglesia? Porque tenemos que hablarles. ¿Sí me hago entender?
Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de Dios. Dios es el trabajo para Dios, perdón. Dios es está edificando su reino, pero nos necesita a nosotros para que le ayudemos a edificar su reino aquí en la tierra. Ahora, hay dos cosas que ni usted ni yo, ni absolutamente nadie va a poder hacer en el cielo. ¿Sabe cuáles cosas son? Pecar y predicar o compartir o evangelizar o testificar. O sea, en el cielo no se puede pecar. Y pues no le estoy diciendo que aquí lo hagan en la tierra, ¿no? Aquí tampoco debemos hacerlo. Y en el cielo no podemos evangelizar a nadie porque ¿qué vamos a compartir? Allá vamos a adorar juntos, allá vamos a compartir juntos, allá vamos a alabar y exaltar el nombre de Dios juntos, allá vamos a festejar juntos, allá vamos a celebrar juntos toda la eternidad. Pero allá ¿quién vamos a evangelizar? A nadie. Dios nos está dando la oportunidad aquí en la tierra de que compartamos lo que nosotros tenemos. Porque muy triste que cada día están muriendo hombres, mujeres apartados de la presencia de Dios. Están muriendo hombres y mujeres yéndose para el infierno porque nunca nadie les compartió. Nadie les habló, nadie les predicó. Y vuelvo y se lo repito, predicar no es tener un sermón, predicar es ser testimonio. Testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. El que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no robe más, ya no mienta más, perdón. El que adulteraba, ya no adultere más. El que hacía las cosas malas, no las haga más. Lo que está diciendo el Señor es transformen su vida y que la gloria del Señor sea reflejada en su testimonio y así la gente va a llegar. La gente que lo conoce a usted no necesariamente tiene que ser el testimonio drástico, ¿no? Yo estaba un día durmiendo y llegó la tomba y con la retroexcavadora en el Bronx y me sacó y ahora Cristo transformó mi vida, yo soy otro. A lo bien yo soy otro. Ñero, confiese que Jesús es el Señor. Claro, qué testimonio tan tremendo. Y a veces creemos que ese es el testimonio tremendo. No, yo cogía 70 y les di piso y yo mataba al que se me atravesaba y yo mataba y comía del muerto y yo eso de una y créame, si no le meto su pepazo, ¡ah! Y esos testimonios dicen, uy, tremendo. Yo era satánico y hacía esto y hacía lo otro y tremendo. Y yo que soy una persona normal que no daño a nadie, que no busco mal para nadie, entonces ¿cuál es mi testimonio? Lo que Dios está haciendo en usted está transformando su vida, está transformando su familia y ese es el testimonio que usted debe dar. La gente que lo rodea sabe quién es usted, sabe la clase de belleza que usted es. Entonces, la gente sabe qué tanto de Dios hay en usted. Y, perdón, el que duerme al lado suyo es el que más sabe qué tanto de Dios tiene usted o qué tanto no. Entonces, debemos testificar lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cómo escucharán el mensaje a menos que alguien sea enviado? ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el enviado? En las iglesias pensamos que el enviado para ir y compartir las buenas nuevas es el que tiene un ministerio de misiones, el evangelista. ¿Saben quién es el enviado? Todo el que ha creído y ha confesado con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor de señores, que murió y que resucitó por el poder de Dios, será salvo. Y todos ellos, o sea, todos nosotros somos los enviados. Algunos serán enviados a Ruanda, otros serán enviados al África, otros serán enviados a la India, otros serán enviados al Chocó. Pero todos tenemos que testificar. No es solamente quedarnos y compartiéndolo entre nosotros. Versículo 15 de capítulo 10. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Normalmente los pies no son la parte más hermosa del ser humano, ¿sí o no? Hay muchas personas que les da pena mostrar sus pies, porque son feos, ¿sí o no? Hay pies feos. ¿Y por qué está hablando? Porque está hablando de que hermosos, en esta versión, en Reina Valera habla, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo así? ¿Pablo de qué está hablando? Pablo está hablando aquí lo tengo, está hablando de caminar, de compartir las buenas nuevas. En la Gran Comisión dice, vayan y hagan discípulos. En el griego ir, la palabra ir no significa de que vayan, sino que hagan. O sea, mientras van, hagan. ¿Sí me hago entender? Mientras usted va por la vida, mientras usted está creciendo, mientras usted está madurando en Dios, mientras usted alcanza la estatura del varón perfecto, vaya siendo discípulos. Usted nunca va a ser lo suficientemente maduro ni perfecto para Dios. Y a veces estamos esperando la perfección y el momento preciso. Mientras usted está creciendo, vaya trayendo gente, vaya compartiendo las buenas nuevas, vaya siendo discípulos, no importa. Usted es imperfecto,
Yo soy imperfecto, usted comete errores, yo cometo errores y siempre los vamos a cometer y siempre los vamos a cometer hasta que vayamos a la presencia de Dios. Mientras estemos aquí, vamos a ser imperfectos. Y usted mira, yo les he dicho, yo a veces miro las brutalidades que hice ayer y digo, Dios, cómo Dios me ama y cómo Dios me perdona. Pero así aún ayer Dios me usó. Y hoy me va a usar y mañana me va a usar y hoy la embarro y mañana la volveré a embarrar, pero Dios siempre va a acompañarnos. Entonces no esperemos a cuando yo me gradúe, cuando yo estudio en seminario, cuando yo me sepa la Biblia de memoria, cuando yo recite los libros completos de arriba abajo, de atrás para adelante, yo empiezo a compartir. No, mientras hace eso, comparta, porque el griego original está hablando de eso. Así es. Muchas gracias por el testimonio, Marisita. Nosotros tenemos que, es que a veces, miren, nos hemos vuelto tan religiosos en la iglesia contemporánea de este tiempo que nos usan unas palabras que nos rayan. A mí me daba de todo que me dijeran vamos a evangelizar, porque en mi época evangelizar era salir con un megáfono y por el parque y decirle a todo el mundo arrepiéntanse, el fin está cerca, Cristo viene pronto y si no se arrepienten se van para el infierno. Y nos enseñaron algo que se llamaba evangelismo espiritual, yo le digo sicariato espiritual, perdón, evangelismo explosivo, gracias. Yo le digo sicariato espiritual, porque llegaban, la persona estaba en el parque fumando y hablando y entonces llegaba uno, ¿usted cree en Dios? Si usted no cree en Dios y se muere, se va para el infierno hoy, así que arrepiéntase. ¿Cree en Dios o no cree en Dios? Para mí eso se llama, y amo a los evangelistas y todo el mundo, pero para mí eso era sicariato espiritual. ¿Y qué boleta ir a hacer eso? Yo no lo hacía. Entonces para mí como que en mi generación decir evangelismo era como que, no, vayan los aleluyas allá afuera, tráiganmelos que yo los atienda. Y las iglesias se han preocupado más porque, pastor, la gente necesita crecer. La gente necesita que le den alimento. Pastor, enséñales Biblia. Pastor, predíqueles, que se lean todos los libros, que aprendan a leer, que aprendan a orar, que aprendan a echar fuera demonios. Y se queda la iglesia en las cuatro paredes con los mismos 20 gatos y afuera la gente sin conocer. Jesús, ¿qué dice? Vayan, pero van a discípulos en las naciones. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de compartir con alguien. Porque dice la palabra del Señor que la semilla no vuelve vacía. La semilla no volvió vacía en ti. ¿Sí o no? ¿O sí? La semilla no volvió vacía en ustedes. La semilla no volvió vacía en ustedes. Pero ¿y dónde le tiraron la semilla? En el desierto. Y no volvió vacía. Alguien, dice la palabra, Apolos sembró y el otro regó. ¿Sí o no? ¿Alguien sembró en Ferney? ¿Está recogiendo? No. Pero sembraron la palabra. El asunto es ese. No podemos conformarnos con venir y escuchar la palabra y tan rico y otra vez con el mismo problema y mañana tengo otro problema y los unos con los otros aquí arrullándonos y venga, pero es que ay. La función de nosotros como iglesia es ir y compartir las buenas nuevas, porque hermosos son los pies de los que van, de los que caminan, de los que proclaman las buenas nuevas de salvación, y no es ser una metralleta evangélica, ¿sí? Como James, que dice, a mí también me gustó. Sí, no, pobre, yo estoy orando por el muchacho. Tuve un sueño con él y pues bueno, el Señor.
No, mire que tuve un sueño con él que de verdad que él hablaba de eso, que él no entendía cuál era el propósito de Dios para su vida si él no podía expresar, si él no podía hablar, que él era muy bueno jugando, pero él no podía hablar. Y eso lo frustraba mucho, que a él le daba pánico cuando le ponía una cámara al frente, porque él sabía que la gente se iba a burlar de él. Y yo le daba palabra en el sueño. Pero bueno, mucha gente cree, mucha gente cree que es ser una metralleta evangélica. Hay mamás que cogen a sus hijos, arrepiéntase, tome, porque usted no sé qué, porque usted sí sé más, porque la palabra, busca a Dios, lea la Biblia, bla, 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 bla. ¿Y qué hace el muchacho? Alejarse más de Dios. Entre más julepe le dé usted, entre más cuerda le dé usted, entre más látigo le dé, menos quiere saber de Dios. Pero la vecina, vaya a la iglesia, pero vaya a la iglesia, pero vaya a la iglesia. Mire, yo no quiero saber de esa iglesia, no me friegue la vida, no quiero saber. ¿Por qué nosotros hacemos actividades diferentes? Porque la gente viene a una actividad diferente más fácil que decirle, camina a la iglesia y van a escuchar la predicación. La gente escucha eso, pastor, predicación, palabra, Biblia, y la gente sale corriendo. ¿Qué quiere ver la gente en nosotros? Testimonio. Testimonio. Que de verdad, oiga, esos dos se la pasaban peleando y ya tan raro, los vecinos ya no rompen ollas, ya no tiran, sí, ya no tiran la puerta. Miren, al lado de la casa de ustedes, Dani y Ginette vivían unos cristianos, ¿se acuerdan? ¿Qué palabra le decía? Así es que se canta, aleluya, y le daba a la señora al chino, chino triple y bendecido a ti en victoria, ta, ta, ta. Y salían los domingos para la iglesia. Eso es lo que se veía, eso fue lo que nosotros vimos en la casa donde vivíamos antes. Entonces, ¿qué necesita la gente ver de nosotros? Que hay respuesta, que hay esperanza, que hay salvación, que hay algo que vale la pena. Entonces, versículo 20, veamos lo último que Pablo tiene que decir en el versículo 20. Ya tenemos las buenas nuevas para todos, primero los no judíos y luego en el versículo 21 tiene buenas noticias para los judíos. Dice versículo 21, 20, está bien, está bien. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Que el Señor fue hallado por los que no lo estaban buscando, nosotros. Porque ese pueblo era el pueblo que tenía que buscar a Dios. Tenía que obligatoriamente buscarlo y clamar de día y de noche y no apartar la palabra ni a derecha ni a izquierda, y en el camino y en la casa tenían que hablar de la palabra. Al pueblo judío le debemos que ellos por generaciones y generaciones transcribieron los rollos, esos pergaminos se iban dañando y ellos volvían y los escribían y por miles de años ellos pasaron la palabra de generación en generación. A ellos les debemos eso. Pero el Señor dijo, no es solo para ellos, quiero que todo el mundo sea salvo. Por eso Isaías lo dice, ante ese pueblo extendí mis manos, era rebelde y contradictor. Era un pueblo terrible, ¿sí? Los gentiles ni siquiera estaban buscando a Dios y Dios se reveló a ellos. Usted no estaba buscando a Dios cuando llegó a los pies de Cristo, pero Dios se reveló a usted. Dios de alguna manera tocó su corazón. Dios de alguna manera se metió en las fibras de su espíritu y se metió en sus sentimientos y de alguna manera Dios quiso ser parte de usted. Dios se reveló a usted y la palabra dice, Él está a la puerta y yo debo abrir y permitirle que entre. Dice la palabra, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, pide que se te abre y se te abrirá, pero ustedes no tienen porque no buscan y no encuentran porque no están buscando. No tienen porque no piden y no hallan porque no buscan. Entonces, el mensaje de hoy, la palabra de hoy, está hablando de que nosotros tenemos una responsabilidad. La salvación está disponible para todo el mundo. Para todo el mundo. Para el que sea, para todo el mundo está disponible la salvación. El monstruo de los niños, Garavito, este hombre abusó a cientos de niños y asesinó a cientos de niños y en la cárcel recibió a Cristo. ¿Pero cómo es posible? Sí, porque la condición ¿cuál es? Confesar y creer. Mucha gente ha confesado y estuvieron a esto de llegar al cielo, pero no los vamos a encontrar allá. Pero en la tierra confesaban y confesaban, sí, pero con su corazón nunca creyeron. Debemos confesar y debemos creer. Confesar y creer.
Debemos abrir nuestra boca y proclamar el evangelio de las buenas nuevas, pero creerlo en nuestro corazón. Yo no puedo decirle a ustedes, hagan algo en lo cual yo no creo. Crean en algo en lo cual yo no creo. Convénzanse de algo en lo cual yo no estoy seguro. Yo no lo he vivido, yo no lo he experimentado. Por eso les digo, yo predico de lo que he vivido y testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Hay personas a las que Dios ha hecho cosas sobrenaturalmente extraordinarias. El pastor Satirio Santos, él habla que cuando llegó a Bogotá, él es brasileño. Cuando llegó a Bogotá se sentó en las oficinas del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, se sentó en una cama, ya le dieron un asilo, lo dejaron entrar y él dice que se sentó y Jesús vino y se le sentó al lado. Y él testifica eso. Y yo cuando escuché el testimonio yo decía, uy, pero ¿cuándo es que se va a sentar? A ver, ¿qué pasa? Y he escuchado hombres que el Señor les ha hablado, que se les ha aparecido, que les ha dicho, que estuvieron llenos del Espíritu Santo, que hablaron en no sé qué cosas y que sentían un fuego y que lloraban y que eso pasaban y la sombra sanaba. Y yo digo, ¿y yo qué? ¿Cómo que para cuándo? Pero yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida y veo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y nosotros tenemos que testificar, porque quiero ver este lugar con más gente, no por número, no porque crezca y que esto se llene y que esto sea un concierto cada domingo, no, sino porque son cientos y miles de almas las que vamos a estar alabando al Señor en el cielo. Pero esa tarea la tenemos que hacer nosotros. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide que mandemos, Él se encargará de dar la convicción. Usted por más retaíla que dé, usted no va a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence, pero usted tiene que abrir su boca para confesar. Invite. Se la ponemos fácil en esta iglesia. Se la ponemos fácil. Este domingo en 8 días vamos a tener un domingo de celebración, Día de la Familia, vamos a tener enseñanza, vamos a tener un músico invitado, vamos a tener un bingo, va a haber premios, va a haber comilona, va a haber todo. Invite a la gente. Invite a la gente. Del año pasado tenemos 2 familias, digamos que podemos decir 2 o 3 familias aquí. Y aquí están. Entonces, abra su boca para confesar, pero créalo en su corazón. Vamos a orar para terminar. Señor, te quiero dar gracias por las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, porque el mensaje de la cruz es claro. La cruz no me salva. Lo importante del mensaje de la cruz es que tú te levantaste de entre los muertos y resucitaste victorioso. Y en la cruz tú dejaste todas mis preocupaciones, todas mis dolencias, todas mis cargas, todas mis enfermedades, todos mis problemas, todo lo que me aquejaba y todo lo que me aparta de ti, todo lo que me hace pegar a la tierra y me separa de tu presencia está allá en la cruz. Pero contigo tengo nueva vida, contigo tengo resurrección, contigo tengo esperanza, contigo tengo fe, contigo tengo una oportunidad nueva, contigo tengo un nuevo comenzar y cada día puedo empezar de nuevo porque tú me llamas de la muerte a la vida. Te doy gracias por lo que has hecho con la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener la convicción de que nosotros somos los encargados, somos los mensajeros, somos los embajadores, somos los que debemos compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente hablar y testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida. A los discípulos, tú les pediste solamente que testificaran. Y ellos todo lo que hicieron fue testificar, confesar con su boca y creer en su corazón que tú eres el Señor y que fuiste levantado de entre los muertos. Desde ese momento hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años y lo que hemos hecho, los cristianos que te amamos, es testificar. Y cada día se añaden los que han de ser salvos, Señor. Así que ayúdanos como iglesia a testificar y a compartir las buenas nuevas de salvación con todo aquel que necesita ser salvo. No es quien se lo merece, porque si fuera así ni siquiera nosotros lo mereceríamos, sino quien lo necesita. Y toda criatura lo necesita. Y debemos ser testigos tuyos, Señor, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad y en todo lugar. Debemos testificar que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Danos, Señor, la convicción, danos la fortaleza y la valentía para abrir nuestra boca. Cuando alguien esté pasando dificultad, danos la fortaleza para decirle, en Cristo hay salvación, en Cristo hay respuesta. Yo no sé explicar la Biblia, no me la sé de memoria, pero tengo convicción en mi corazón que lo que Dios ha hecho en mí lo puede hacer en usted y muchas cosas más. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra también dice que en tu nombre pediremos
y en tu nombre se sujetarán los demonios, en tu nombre, Señor, se irán las enfermedades y mayores cosas haremos de las que hiciste tú si decidimos creer en ti. Creemos en ti como familia, creemos en ti, Señor, como hermanos y como amigos, y te pedimos que tú desates tu poder sobrenaturalmente en este lugar y sobre este sector de la ciudad, Señor. Te pedimos que nuestras casas sean tabernáculos de adoración. Te pedimos, Señor, que el lugar donde vayamos, todo lo que pisemos sea bendecido, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Te doy muchas gracias por esta noche y por este mensaje, y te pido, Señor, que nunca nuestra vida vuelva a ser la misma. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.